Bienvenidos todos a la asignatura de Patología Humana. En esta ocasión abordaremos el tema de inflamación aguda. La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular, la cual hace que las células y las moléculas encargadas de la defensa pasen de la circulación a las localizaciones en las que son necesarias, con el fin de eliminar a los agentes causantes de la agresión. Sus principales componentes son una reacción vascular y una respuesta celular. Ambas respuestas son activadas por mediadores derivados de las proteínas plasmáticas y de distintas células. La reacción inflamatoria típica se desarrolla a través de una serie de pasos. Primeramente, el agente responsable que se encuentra localizado en los tejidos intravasculares es reconocido por las células de la defensa y las moléculas del anfitrión. Posteriormente a eso, los leucocitos y las proteínas plasmáticas son reclutados, pasando de la circulación al lugar en el que se halla el agente causal. Estos leucocitos y proteínas que son reclutados tienen que ser activados, y una vez activados actúan en conjunto para destruir y eliminar las sustancias lesivas. La reacción debe ser controlada para evitar más daño al tejido, y al final el tejido dañado durante este proceso es reparado. Estas reacciones inflamatorias son desencadenadas por diversos estímulos. La causa más frecuente y médicamente más importante de la inflamación son las infecciones, tanto bacterianas, víricas y parasitarias. Sin embargo, no es la única causa. Otras causas de inflamación pueden ser la necrosis tisular, la presencia de cuerpos extraños, las reacciones inmunitarias o bien por reacciones de hipersensibilidad. La inflamación aguda tiene tres componentes principales. Primeramente, la vasodilatación, la cual es inducida por mediadores químicos como la histamina y causa eritema y éctasis del flujo sanguíneo. En segundo lugar está la permeabilidad vascular aumentada, la cual es provocada por histaminas, cininas y otros mediadores que producen separación entre las células endoteliales. Este aumento de la permeabilidad permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos mediadores de la defensa del anfitrión accedan a lugares de infección o lesión tisular y sean activados, constituyendo el tercer componente. Reclutamiento de los leucocitos. El trayecto de los leucocitos de la luz del vaso al tejido es un proceso que transcurre en varias fases, las cuales son adhesión de los leucocitos. En el flujo sanguíneo normal de la vénula, los eritrocitos quedan confinados a una columna axial central, desplazando los leucocitos hacia la pared del vaso. Pero durante la inflamación el flujo sanguíneo se ralentiza, las condiciones hemodinámicas cambian y aumenta el número de leucocitos que adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. Este proceso de redistribución se denomina marginación. Posteriormente los leucocitos se adhieren de manera transitoria al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir, realizando el llamado rodamiento sobre la pared vascular. Las dos principales familias de moléculas implicadas en la adhesión y migración de los leucocitos son las selectinas y las integrinas, junto con sus correspondientes ligandos, expresada en leucocitos y células endoteliales. La segunda fase es la migración de los leucocitos a través del endotelio. Esta fase es conocida como transmigración y tiene lugar principalmente en las vénulas postcapilares. Las quimiosinas actúan sobre los leucocitos adherentes y estimulan a las células para que migren a través de los espacios interendoteliales a favor de gradiente de concentración. Tras atravesar el endotelio, los leucocitos perforan la membrana basal, probablemente secretando colagenasas, y penetran en el tejido extravascular. La tercera fase es la quimiotaxia de los leucocitos, definida como un movimiento a lo largo de un gradiente químico. En él pueden actuar quimiotácticos sustancias tanto exógenas como endógenas. Todos estos agentes quimiotácticos se unen a receptores acoplados a proteína G que se encuentran en la superficie de los leucocitos. Esta genera la activación de segundos mensajeros mediante vías de señalización con el objetivo de inducir el movimiento de leucocitos por medio de filopodios. De esta manera migran hacia el estímulo inflamatorio. Una vez reclutados los leucocitos, la respuesta más importante que tiene el organismo ante microorganismos invasores y otro estímulo lesivo es la fagocitosis. Esta cuenta con tres fases. La primera es la de reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida. Se lleva a cabo principalmente por la función de los receptores fagocíticos, de los cuales hay tres tipos principales.
receptores de manosa que se unen a residuos de manosa y fucosa, que son componentes de glucoproteínas y glucolípidos que se encuentran en las paredes celulares microbianas. El segundo tipo es el receptor barredor, que induce la fagocitosis de moléculas LDL. El tercer tipo son los receptores depuradores, que tienen capacidad de unión a una gran diversidad de microorganismos. La segunda fase es la de atrapamiento. Se caracteriza porque el leucocito genera extensiones llamadas pseudópodos para envolver a la partícula, mientras que se forma una vesícula para encerrarla en el citoplasma llamada fagosoma. Este último se une con un gránulo lisosómico que libera su contenido. Ahí sucede la tercera fase de la fagocitosis, que es la destrucción y degradación del material ingerido. Hay tres formas principales de destrucción microbiana en este punto. La primera es la muerte por especies reactivas de oxígeno, que se activa por un complejo enzimático llamado fagocitoxidasa, que por medio de múltiples procesos da como resultado reacciones como el estadio respiratorio. Los productos de estas reacciones son el hipoclorito, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo. La segunda forma es mediante especies reactivas de hidrógeno derivados de óxido nítrico. Este reacciona para formar radicales altamente reactivos, entre los cuales destaca el peroxinitrito. La tercera forma es mediante enzima lisosómica y otras proteínas del lisosoma. De estos llamados gránulos lisosómicos hay dos tipos principales: los menores específicos o secundarios, que contienen lisosima, colagenasa, lactoferrina, entre otras proteínas. El segundo tipo son los mayores azurófilos o primarios, que contienen factores bactericidas, proteasas neutras e hidrolasas ácidas. Terminación de la respuesta inflamatoria aguda. Este sistema de defensa tan potente, con capacidad intrínseca de causar lesión tisular, necesita de controles estrictos que diseminen los daños. La inflamación remite después de eliminar el agente causal, puesto que los mediadores de inflamación son producidos en rápidos impulsos. También son de vida corta, degradándose después de ser liberados. Los neutrófilos también presentan vidas cortas en los tejidos y mueren por apoptosis pocas horas después de ser liberados en el torrente sanguíneo. Hay que destacar que el avance de la inflamación estimula una serie de señales de detención que ponen fin de forma activa a la reacción. Esto comprende el cambio de tipo metabólico del ácido araquidónico producido. Los leucotrienos proinflamatorios son reemplazados por lipoxinas antiinflamatorias como el factor de crecimiento transformante beta y la IL-10. Otros mecanismos de control son los impulsos nerviosos colinérgicos de descarga, que inhiben la producción de factor de necrosis tumoral en los macrófagos. Los episodios de la inflamación son mediados por moléculas que proceden del plasma o de células. Son respuesta a productos microbianos o a factores de tejidos necróticos. Actúan en las cascadas de reacciones estimulando la liberación de otros factores. Actúan por unión a receptores específicos o por actividad enzimática directa, ejemplo las proteasas, o median en el daño oxidativo, ejemplo las especies reactivas de oxígeno. La mayoría de los mediadores son de vida corta, son degradados por enzimas o por inhibidores específicos de manera espontánea. Entre los derivados de la célula hay tres grupos. El grupo 1 son las aminas vasoactivas como la histamina y serotonina. Son los primeros mediadores, causan dilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial. El grupo 2 son los metabolitos del ácido araquidónico, que intervienen en casi todos los aspectos de la inflamación. Entre ellos están el romboxano A2, que causa vasoconstricción, favorece la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas, que intervienen en el dolor y en la fiebre de la inflamación, como las prostaciclinas, que causan vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas E1, E2, D2, causan vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. Los leucotrienos, los más influyentes, son LTC4, LTD4, LTE4, contienen cisteínilo, causan vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. El LTB4 es un potente quimiotáctico y activador de neutrófilo. Y el grupo 3 son las citocinas y quimiosinas. El factor de necrosis tumoral interleucina 1 afecta la activación del endotelio de los leucocitos y a los fibroblastos e induce junto con la interleucina 6 en respuestas sistémicas como la fiebre, anorexia, letargamiento y otros. Y la interleucina 17 actúa en el reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Las quimiosinas actúan en el reclutamiento de leucocitos en sitios de inflamación y en la migración de células en tejidos normales. Hablaremos ahora de los derivados de las proteínas plasmáticas. Es importante mencionar al sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas solubles y receptores de membrana que funcionan fundamentalmente en defensa del anfitrión, en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Es importante que para la activación de este sistema de complemento se dé la escisión del componente C3, que se puede realizar por las tres vías conocidas, como clásica, alternativa y de las lectinas. Las tres principales funciones del sistema de complemento son inflamación, opsonización y fagocitosis y lisis celular. En cuanto a la inflamación, C3A, C5A y C4A en menor medida van a ejercer efectos similares a los de los mediadores mastocíticos en la reacción conocida como anafilaxia.
Además, C5A es quimiotáctico para neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. También se ve implicado en la vía de la lipoxigenasa, generando posteriormente liberación de mediadores inflamatorios. En cuanto a la opsonización y fagocitosis, el componente C3b y su producto de degradación, cuando se unen a la pared celular microbiana, actúan como opsoninas y favorecen la fagocitosis por parte de neutrófilos y macrófagos, que van a cargar los receptores de superficie celular para los fragmentos del complemento. En cuanto a la lisis celular, el depósito de MAC sobre las células hace que éstas se vuelvan permeables, tanto a iones como a agua, con la consiguiente lisis celular de estas mismas. Tenemos otros mediadores de la inflamación como el factor activador de plaquetas, que es un mediador derivado de los fosfolípidos e induce a vasoconstricción y broncoconstricción, y en concentraciones bajas genera vasodilatación y aumento de la permeabilidad venular. Por otro lado están los productos de la coagulación, de quienes se investiga aún su implicación en la inflamación, pues la teoría plantea que la inhibición de la coagulación reduciría la reacción inflamatoria originada por algunos microbios. Luego tenemos la acción de la cinina, que son péptidos vasoactivos derivados de proteínas plasmáticas llamadas cininógenos. Por ejemplo, la varadicinina, que aumenta la permeabilidad vascular e induce contracción del músculo liso, dilatación vascular y dolor cuando se inyectan en la piel, efectos similares a los que haría la histamina. Por último tenemos los neuropéptidos, que son secretados por nervios sensitivos y por diversos leucocitos y podrían intervenir en el inicio y regulación de las respuestas inflamatorias, pues estos pequeños péptidos, entre los que se encuentra la sustancia P y la neurocinina A, se producen en los sistemas nervioso central y periférico. Las fibras nerviosas que contienen sustancia P son abundantes en el pulmón y el tubo digestivo. Esta sustancia desempeña numerosas funciones biológicas, como transmisión de señales dolorosas, regulación de la presión arterial, estimulación de secreción hormonal por parte de células endocrinas y el incremento de la permeabilidad vascular. Ahora hablaremos de los 4 patrones morfológicos de la inflamación aguda, empezando por la inflamación serosa. Es la caracterizada por la exudación de líquidos con bajo contenido de células como los leucocitos, porque por lo general este líquido no está infectado por microorganismos destructivos. Por ejemplo, las ampollas cutáneas que se forman por quemaduras o por infecciones víricas se deben a acumulación de líquido en la epidermis dañada o inmediatamente por debajo de ella. Inflamación fibrinosa. Al haber un mayor aumento de la permeabilidad vascular, las moléculas grandes como el fibrinógeno van a salir del torrente circulatorio, se va a formar fibrina y se va a depositar en el espacio extracelular. Cuando la extravasación vascular es importante o cuando hay un estímulo procoagulante, se va a desarrollar un exudado fibrinoso. Este tipo de patrón es característico de la inflamación en revestimientos de cavidades como meninges o pericardio. Inflamación supurativa. Esta se va a caracterizar por la producción de pus, que es un exudado formado por neutrófilos, residuos licuados de células necróticas y líquido de edema. La causa más frecuente de este es la infección por bacterias que causan una necrosis tisular del tipo licuefactiva. Los abscesos tienen una región central que aparece como una masa de leucocitos necróticos y células tisulares. En torno a este foco va a haber una área de neutrófilos preservados y fuera de ella se van a observar lo que son dilataciones vasculares y proliferación parenquimatosa y fibroblástica, que van a ser indicativas de inflamación crónica y reparación. Y por último tenemos las úlceras. Una úlcera es un defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido que va a ser inducido por esfacelación, que quiere decir desprendimiento del tejido necrótico inflamado. Aunque tanto en el léxico médico como en general el término inflamación da una idea de una reacción perjudicial, en realidad se trata de una respuesta protectora esencial para la supervivencia. Sirve para liberar al anfitrión de las causas iniciales de la lesión, por ejemplo, un microbio o toxina, y de las consecuencias que éste puede causar, por ejemplo, células o tejido necrótico.
A pesar de su beneficio, hay muchas enfermedades en las que las reacciones inflamatorias no se orientan de forma adecuada, se generan con otras sustancias que habitualmente no son perjudiciales o bien no son controladas. En estos casos, las reacciones inflamatorias, normalmente protectoras, se convierten en causa de enfermedad. De hecho, la inflamación se ve implicada en una amplia variedad de enfermedades que se consideran esencialmente metabólicas, degenerativas o trastornos genéticos, como la diabetes tipo 2, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. Ya sea por la naturaleza e intensidad de la lesión, el tejido implicado y la sensibilidad de la persona afectada, el proceso evoluciona de una de las tres formas siguientes. Número 1, resolución completa con regeneración de las células nativas y restauración hasta la normalidad. Número 2, curación por reposición de tejido conjuntivo, fibrosis, después de destrucción importante de tejido, cuando la inflamación tiene lugar en tejidos sin capacidad de regeneración o en un contexto de abundante exudación de fibrina, también llamada organización. Y número 3, esta puede progresar hacia inflamación crónica.